gracias por la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. Bueno, yo os quiero hablar hoy del tema de las sincronicidades. Esas cosas que te pasan cuando te pasan y que parece que te tienen que pasar justo en ese momento, porque es cuando estás pensando en ello, estás necesitando algo o acabas de plantearte alguna cosa y todo se pone de cara para obtenerlo. La verdad es que en mi vida, pues situaciones de estas las he vivido patadas y imagino que vosotros también. Por ejemplo, estaba yo una tarde medio dormido en el sofá, que acababa de salir de una meditación y tenía algunas preguntas todavía sobre temas personales, ¿no?, en la cabeza dándole vueltas, cuando para terminar de desconectar del todo y poner los pies en la tierra de nuevo, pues decidí poner la televisión. En ese momento pasaban anuncios, ¿cómo no? Pues la primera frase que oí del primer anuncio que salió, uno de leche de no sé qué marca, venía como anillo al dedo, como respuesta a una de las cosas que más me agobiaba en ese momento y sobre la cual había estado meditando antes. La respuesta de mi pregunta era el eslogan de esa marca que, aislado, fuera del contexto del anuncio, eran las palabras exactas que necesitaba oír para tomar la decisión que tenía que tomar. Y claro, en ese momento pues te entra la risa. ¿Qué vas a hacer? Ya está el universo jugando conmigo de nuevo. Había vuelto a recibir una respuesta clave en un momento clave, cuando más la necesitaba y de forma inesperada. Pero claro, te quedas pensando, ¿cómo habían podido poner ese anuncio en la televisión justo en el momento en el que yo la encendía? ¿Cómo podía ser que lo que yo tanto andaba preguntándome hubiera podido tener respuesta a través de la frase exacta de un spot publicitario que posiblemente estaban viendo millones de personas a la vez, pero que sin embargo para mí era como un mensaje totalmente personalizado? En ese momento de mi vida, cuando pasaban estas cosas, pues no tenía una respuesta adecuada y tampoco sabía que pudiera haber una. Pero me puse a investigar un poco y me di cuenta que estas cosas nos pasan a todos los días, y que es muy normal. Os cuento otra anécdota, en la que imagino que también os vais a ver reflejados. Tengo una amiga que vive en Portugal, se llama Patricia, y como otros muchos millones de personas, es una de aquellas personas que cada día tienen que coger el coche para ir al trabajo. Como vive pues en las afueras de Lisboa, pues ya os podéis imaginar que hay que salir con tiempo para sortear los atascos que hay de entrada pues, a todas las grandes ciudades donde vivimos todos. Pues ese día Patricia me contaba que iba súper tarde porque las cosas en casa se habían complicado un montón y sabía que no llegaba ni en broma a su trabajo, que estaba bastante lejos. Entonces, tras los atascos de siempre, cuando por fin llegó a Lisboa, siguió el camino que hacía cada día para aparcar el coche, pues no muy lejos de su oficina. Circulando normalmente, todo esto me lo iba contando, pues antes de girar en una intersección, dejó pasar primero a un camión que venía en dirección contraria y que giró por la misma calle por la que ella tenía que entrar. Aunque el camión iba realmente despacio y podía haber cruzado por delante, pues simplemente no lo hizo. Pero claro, decía, lo hubiera hecho si me hubiera dado cuenta de que el camión en cuestión era el camión de la basura, haciendo su recorrido en plena mañana y parando justo enfrente donde estaba ella, pues esperando a seguir adelante para recoger las bolsas de basura y vaciar los contenedores que pues se agrupaban a lo largo de la calle. Y claro, mi amiga empezó a ponerse los nervios porque su retraso era considerable. ¿Qué hacía el camión de la basura recogiendo bolsas en pleno día? Ella estaba segura que en esa zona de la ciudad trabajaban siempre de noche. Y siempre decimos lo mismo, siempre me pasan estas cosas cuanta más prisa tengo. Casualidades de la vida, poco le duraron estas quejas y el enfado de Patricia pues se tornó en sorpresa cuando de repente una antigua amiga cruzó la calle pasando por delante de su coche, saliendo de la nada, especialmente pues porque según Patricia suponía, esta amiga suya tenía que estar en la otra punta de la ciudad también trabajando a esas horas. Entonces pues Patricia hizo sonar el claxon y la llamó. Vaya sorpresa, ¿pero qué haces tú aquí? Empezaron a hablar unos minutos, mientras lo que el camión de la basura les permitió, bloqueando el tráfico. Y al despedirse, pues en ese momento, pues todo el enfado de Patricia se tornó en felicidad. ¿Sabéis por qué? Pues porque, según me contaba, esta amiga suya era una persona muy especial con la cual hacía mucho tiempo que necesitaba hablar y nunca tenía ocasión de hacerlo. El camión de la basura había llegado en el momento justo, en el lugar justo para, mira por dónde, permitir a mi amiga cumplir el deseo de ver a su amiga. Claro, vaya casualidad.
Lo mejor, pues evidentemente es que no hubo consecuencias de ningún tipo en su llegada un poco tarde a la oficina, pero el buen humor y la sensación de bienestar pues acompañó a Patricia todo el día. Claro, la verdad es que parece difícil que fuera la casualidad la que hubiera llevado a la secuencia de acontecimientos tan perfecta y calculada para que todo encajara a la perfección. Todo había fluido de una forma tan natural que nada especial podía destacarse como el hecho detonante de ese encuentro. Claro que, entonces, si no había ocurrido por casualidad, ¿qué había hecho posible sincronizar la ruta del camión, la ruta de la amiga de Patricia, los retrasos que encontró en el camino y todo lo que le hizo llegar tarde a ese cruce para que ambas pudieran encontrarse? Porque si lo pensáis, si Patricia se hubiera retrasado o adelantado, aunque solo fuera un segundo ese mismo día, en cualquiera de sus acciones, tardando un poco más en ir a buscar las llaves del coche, arrancando un segundo antes o un segundo después en cada semáforo, pasando o parando a saludar a alguien, jamás se hubiera cruzado con esa amiga, que además no era una amiga cualquiera, sino alguien en quien Patricia había estado pensando constantemente e intensamente en los últimos días. ¿Podría ser quizás que el deseo tan fuerte de Patricia de ver y hablar con su amiga hubiera facilitado una serie de eventos fuera de su control y sin embargo exactos y precisos? Podría ser. Bueno, yo he vivido tantas historias tan similares a estas que cuando me puse a analizarlas comprobé que no se trataba de hechos aislados, que solo ocurren de vez en cuando, sino que a muchos de nosotros nos ocurre bastante a menudo este tipo de encuentros, casualidades y situaciones, y siempre, o prácticamente siempre, van acompañadas de hechos exactos que concuerdan con algo importante para nosotros en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos vivido situaciones en las que la casualidad ha tenido un valor tan importante que sin ella no hubiera sido posible conseguir tal cosa o tal objetivo? La verdad es que sería fantástico, ¿no?, que estas casualidades estuvieran siempre funcionando a pleno rendimiento en todas y cada una de las situaciones por las que pasamos a lo largo de nuestra vida. Yo no soy la primera persona que lo ha vivido. De hecho, por ejemplo, si conocéis a Jung, el famoso psicoanalista suizo, estudió a fondo la mente universal de la humanidad. Siempre se sintió fascinado por estas coincidencias tan significativas y se pasó media vida, la verdad, buscando un concepto teórico que diera cuenta, una explicación racional de este fenómeno de azar. Jan tenía una paciente cuyo tratamiento no avanzaba ni a tiros. Tenía una mentalidad tan rígida y tan extremadamente lógica que no aceptaba los métodos que Jan le proponía para su tratamiento. Y el tema, pues, lo tenía un poco preocupada porque no encontraba la forma de desatascar el proceso evolutivo de esa paciente. Así que un día, en una de las sesiones que tenía con esta señora, pues la paciente le contó a ella un sueño que acababa de tener la noche anterior. Y le decía que en el sueño alguien le había regalado un escarabajo pelotero de oro y en el cual le decían en el sueño que gracias a él iniciaría su proceso de recuperación y de sanación. ¿Coincidencia? En ese instante Jan escuchó un suave golpeteo en la ventana cerrada que tenía detrás en su oficina. Se volvió y vio que había un insecto, simplemente, una cosa muy normal. Pero en vez de despreocuparse, se acercó a ver qué insecto era. Lo abrió y lo cogió. Le pregunta a la paciente, ¿qué es eso que has capturado? Y Jan mirando el insecto sin salir de su asombro. Es un ateuco, es un escarabajo, el más próximo en nuestro clima al escarabajo pelotero egipcio de tu sueño. La paciente ignoraba que el escarabajo de oro en su sueño es un símbolo egipcio del Renacimiento, pero la coincidencia de que ese insecto común viniera a la ventana de Jan en el preciso instante en el que ella le contaba su sueño y cuando Jan necesitaba de una herramienta para desatascar el proceso del tratamiento con su paciente, le dio a ambos lo que necesitaban. A una le ayudó a liberarse de su coraza superlógica y seguir adelante, y a Jan le proporcionó más material para su teoría de que las cosas no pasan por casualidad. Claro, historias como estas y libros que están llenos de este tipo de historias te van poniendo las cosas en perspectiva.
Cada vez que pues, yo recordaba alguna situación parecida, o personal, o de mi entorno cercano, llegaba a la conclusión de que para cada uno de nosotros hay un entramado de eventos sincronizados que, concuerden o no con el entramado de otras personas, nos hacen llegar siempre los mensajes y situaciones propicias cuando nos son necesarios. La idea, pues ya podéis ver que es interesante por sí misma, ya que eso significa que nuestra realidad y la de los demás no tiene por qué coincidir necesariamente, a pesar de parecer que sí es la misma. Claro, si nosotros viviéramos solos en el mundo, juntos solo con los actores y personas que queremos que aparezcan en nuestra vida, el hecho de que un camión de la basura nos bloquee el paso para que la persona adecuada pase delante nuestro, tiene sentido, porque podemos entender que es un hecho que afecta solo a nuestra realidad particular. Pero evidentemente ese camión, esos semáforos en rojo, esos atascos, afectaron de muchas formas a mucha gente, no solo a Patricia y a su amiga, sino a cientos de personas que, vistas cada uno desde su punto de vista privado, seguro que nos podrían explicar una historia completamente diferente, pero completamente real y exacta para cada uno de ellos. Y lo insólito sería que cada una de esas historias tendría sentido y podría ser tachada de vaya casualidad. Y es que las casualidades parecen estar presentes constantemente en todos los sentidos y son tan disparatadas, y os lo aseguro, que nos entra la risa en muchas ocasiones al ver cómo se desarrollan los hechos. Pero claro, es que hay cosas que escapan del término de vaya casualidad, sobre todo cuando se repiten más de una vez, en más de una persona, a lo largo del tiempo, etc. Al final lo que haces es preguntarte, ¿vive cada uno una realidad distinta a pesar de que muchos elementos de la misma parecen ser comunes para todos nosotros? Yo desde pequeño mi intuición me ha dicho siempre que las casualidades como tal no existen, sino que de alguna forma todo está sincronizado por algo más allá de lo que nosotros como humanos podemos o intentamos abarcar. El día que yo oí aquel anuncio exacto, con las palabras exactas, en el momento en que la pregunta acababa de cruzar por mi mente, pues no podía menos que sentirme dentro de algo fuera de mi control. Y cuanto más lo pensaba, más me sorprendía y me sobrepasaba el hecho de que para que un evento así hubiera podido tener lugar en el momento justo, con las palabras justas, algo en algún sitio tenía que haberse sincronizado a infinitos niveles. Porque claro, si en mi caso ese anuncio era una respuesta a una pregunta importante, ¿sería para otras personas quizás la misma frase del mismo anuncio también un mensaje de otro tipo? ¿Y el anuncio que vendría luego sería un mensaje para otra persona que lo estaba necesitando de igual forma? ¿Pero es esto posible? ¿Puede cada uno de nosotros recibir mensajes y avisos, respuestas, pistas sobre aquello que necesitamos o deseamos de forma totalmente personalizada, aun cuando un mismo acontecimiento sea visto por otras muchas personas? Claro, si todos compartimos la misma realidad y todos escuchamos las mismas canciones, vemos los mismos anuncios o leemos los mismos libros, pues que parece que la realidad en ese momento justo está sola hecha para mí, porque esa canción dice la letra o tiene el estribillo que parece estar destinado a mí, porque ese anuncio suelta el eslogan perfecto que parece que solo está destinado a mí. ¿Pero qué está pasando aquí? Claro, al final uno se lo pregunta. Bueno, las señales y eventos, las notas que nos va dejando en cada momento la vida, son evidentemente indicaciones que nos ayudan a guiarnos por ella, a tomar ciertas decisiones, a salir de embrollos mentales, porque nos obligan o nos apoyan a tomar ciertas acciones cuando somos conscientes de las mismas. Y para quien cree en ella, para los que creéis en este tipo de coincidencias, las buscáis y las seguís, se pueden convertir en la brújula más infalible que jamás haya existido. Y lo que es mejor es que están completamente personalizadas para cada uno de vosotros y para nadie más. Tanto los mensajes como los acontecimientos que nos suceden son eventos sincronizados siempre que los necesitamos.
No existe forma humana de calcular por qué y cómo puede llegar a nosotros algo que simplemente concuerda con lo que necesitamos vivir, oír, leer, sentir o ver. Porque la realidad en la que vivimos está permanentemente enviándonos estas situaciones y señales. Y claro, solo está en nosotros sabemos leerlas, sabemos reconocerlas, sabemos interpretarlas. Para empezar, al inicio de todo esto no es nada fácil empezar a creer en ellas, porque todos las tildamos de casualidades, de encuentros fortuitos o de simple azar, simple ocurrencia. Pero ¿no se nos ha ocurrido que todo eso puede ser en realidad un montaje a gran escala para facilitarnos la vida? O dicho de otro modo, que todo ocurra porque algo ha calculado que tiene que ocurrir así porque es como lo necesitamos. ¿No podría ser que algo en algún nivel estuviera creando esas mismas situaciones y eventos para nuestro beneficio sin que nosotros nos demos cuenta a nivel de la mente consciente? Bueno, yo creo que me da la impresión de que detrás de todo esto hay una especie de gran maquinaria puesta en marcha para que, a pesar de compartir todos una realidad común, cada uno tenga una realidad individual en la cual los acontecimientos que nos pasan a todos estén todos encaminados a hacer la vida más fácil, o por lo menos a hacer que nos dirijamos hacia donde debemos o queremos ir, saltándonos algunos pasos si es necesario o escogiendo los caminos correctos para ello. Evidentemente, el libre albedrío de cada uno es lo que luego nos hace aceptar o rechazar esas señales del universo, como al final me dio por llamarlas. Pensad que es como si os pusieran un post-it encima de la mesa. Dice el post-it: hoy cógete el bus en vez de coger el coche para ir al trabajo. Y tú resulta que no le haces caso y te vas en coche como siempre. Claro, resulta que en ese bus iba a haber alguien, una persona con la cual te ibas a cruzar y que iba a ser importante para ti. O donde en ese bus se iba a sentar una pareja que iban a hablar de algo que a ti te hacía falta oír. ¿Y cómo podía yo saber eso? Pues evidentemente no podía saberlo. No hay forma de saber si siguiendo una señal o no vamos a conseguir algo, porque no nos hemos perdido a priori nada especial por ir en coche y no ir en bus. Pero quizás si una de las cosas que queríamos solucionar hubiera podido solucionarse gracias a los mensajes, lo que hayamos oído, visto o percibido yendo en bus, el ir en coche quizás ha podido retrasar la consecución simplemente de ese objetivo por no haber obtenido esa información. Pero claro, es que las señales son un poco, yo no veo post-it, son un poco sutiles a veces. El universo siempre te envía pistas, te dice: hey, que si vas por ahí o haces esto, podrás llegar más rápido. Pero ¿cómo diablos voy a saber yo eso? Mi libre albedrío y mi libertad de elección dice que no le da la gana ir por aquí o coger el bus, con lo bien que se va en coche. Y la realidad, sin embargo, te dice luego: no pasa nada, tranquilo, ya te enviaré otra situación en otro momento cuando pueda poner las circunstancias de nuevo en tu camino que te puedan ayudar a conseguir eso que tienes en mente. Y es que es verdad, no pasa nada. Si tomamos un camino u otro, simplemente estamos ejerciendo nuestro poder de decisión. Nadie nos dice que debemos hacer caso al resto de personas, situaciones y eventos. Pero, ¿y si intentáramos entender por qué a veces nos pasan ese cierto tipo de cosas que parecen estar fuera de lo normal, cada vez que se nos presentaran delante? ¿Y si hubiera un mensaje claro e inequívoco en ellas, dirigido solo hacia nosotros? ¿Y si estuviéramos nosotros mismos poniéndonos señales para llegar a conseguir nuestros propios objetivos? Pues la verdad es que precisamente yo creo que es porque nos creamos nuestro propio mundo y la forma de interpretar todo lo que nos pasa que somos capaces de descodificar estas señales que en algún nivel parece ser que nosotros mismos nos podríamos poner. Porque es posible que sea así. En el fondo no se trata nada más que eso. Se trata de mi realidad, la mía y la única. Lo que me pasa a mí, a priori no le pasa a nadie más. Lo interesante es que las señales y los eventos sincronizados parecen estar siempre medidos y calculados al segundo. Y todo en nuestra vida parece estar yendo siempre al compás,
de un reloj tan exacto que de no ser por ese milimétrico ajuste de sucesos, no conseguiríamos nunca nuestros objetivos. Pero lo difícil siempre es racionalizar todo esto. Toda nuestra vida está sincronizada, muy bien, te has quedado muy a gusto. ¿Pero por qué y por quién? ¿De qué forma puedo yo ejercer yo mi libre albedrío y mi toma de decisiones y ver cómo ese reloj cósmico vuelve a ajustar los millones de eventos alrededor de mi decisión para que todo vuelva a estar en orden? Es una de las preguntas más recurrentes que todos aquellos que me han ido explicando sus sincronicidades y todas las que yo he vivido, pues me han hecho. Pero es que yo creo que me estoy inventando todo esto. Esto no es más que una simple casualidad. ¿Cómo es posible que desde hace una semana no hago más que ver el mismo anuncio por todos lados? Me encuentro con la misma persona varias veces o veo situaciones que todas apuntan hacia el mismo objetivo. Y claro, la pregunta que sigue es, ¿de dónde provienen estas señales, mensajes, pistas o notas del universo? ¿Qué elemento, fuerza o energía hace que todo encaje a la perfección? Nuestra realidad común exterior parece tener nuestra realidad personal individualizada. Parece que sabe exactamente dónde estamos, lo que queremos, lo que necesitamos, y parece poder predecir nuestros próximos pasos. Parece que es como si la energía transmitida con nuestros actos y pensamientos fuera recogida y puesta en este gran ordenador o reloj cósmico central que devuelve en el acto todas las posibles resoluciones y caminos que pudieran derivarse de nuestras acciones. A lo largo de estos años he comprobado que funciona como si estuviera este reloj a mi disposición constantemente, pero siempre está haciendo millones de cálculos en diferentes líneas temporales, con diferentes futuros potenciales, en todas las dimensiones posibles en las que existo, de todas las posibles salidas, acciones, eventos y situaciones que pueden llegar a ocurrir con cada una de las decisiones que tomo en mi vida, y las ramificaciones son literalmente infinitas. Y claro, ¿y cómo funcionaría esto? Bueno, la idea es la siguiente. Imaginaros que salís de casa. A vuestra izquierda está la parada del bus y a vuestra derecha vuestro coche aparcado. Tu momento de indecisión genera esa pregunta de ¿hoy qué hago? ¿Me voy en coche o me voy en bus? Y eso genera un pensamiento. Ese pensamiento vuestro, vamos a imaginar que es recogido por lo que vamos a llamar un campo cuántico universal, que calcula ambos caminos, pues según las acciones del resto de personas, elementos y energías que en ese momento están en vuestra zona, en vuestra línea temporal, etc. Todo lo que está sucediendo con todo el cúmulo de variables y posibilidades. Y este reloj o este ordenador hace pip pip, aquí tienes la respuesta. Si te vas en bus, encontrarás a tal persona en tal parada. Habrá dos niños con dos camisetas con el mismo eslogan, que es una frase muy importante para ti. El conductor del bus tendrá que modificar su ruta porque habrá un accidente y eso te hará pasar por delante de una tienda que necesitas ver, que es donde está el objeto que buscas desde hace un mes. Por otro lado, el camino del coche se calcula de igual forma. Si vas por aquí, pasará esto, habrá esta situación y llegarás en este momento. ¿Y qué te conviene más? Basado en esos cálculos y según tus pensamientos y prioridades, podrías tener la intuición o la sensación interna de que hoy te conviene más ir en bus, pero tú no sabes de dónde viene esa sensación. No sabes por qué, pero simplemente algo te dice que hoy no cojas el coche. O podrías ver como de repente un coche pega un frenazo en la calle porque acaba de cruzarse una pelota de un niño. Y eso dice, uy, mejor me voy en bus. Si eres consciente de las señales, probablemente actuarás sabiendo que ese frenazo en ese momento de indecisión te ayudó a inclinar la balanza hacia un lado determinado. Si no lo eres, si no somos conscientes de por qué ese frenazo sucedió en ese momento, quizás también nos vayamos en bus por el sentimiento intuitivo, ese sexto sentido de que hoy vale la pena coger el autobús. Pero finalmente, si es nuestra mente analítica y racional la que decide, pues vámonos en coche, que con la radio y el aire acondicionado se está mucho más a gusto. Y no pasará nada, pero te habrás saltado 3 o 4 claves que te hubieran ayudado a comprar el objeto que necesitabas
a oír lo que necesitabas y a tomar la decisión o recuperar la información que te había falta. ¿Te has perdido algo? Depende. Quizás nada del otro mundo, quizás sí que era algo importante. Evidentemente el día a día no está siempre lleno de acontecimientos de tal magnitud que supongan un cambio radical en vuestra vida por tomar una decisión o tomar otra. No has perdido la oportunidad de irte a trabajar a Australia con un sueño millonario por no haber cogido el autobús. ¿O sí? No lo sabemos. Normalmente no. El día a día está repleto de millones de pasos infinitesimales. Girar a la izquierda en vez de a la derecha, comprar un libro o no comprarlo, subir el ascensor o subir por la escalera, llamar a una persona o dejar de llamarla para otro día. Estos micropasos por sí solos no cambian nada, no modifican generalmente nada y no suelen tener grandes consecuencias si nos los saltamos o si no le hacemos ni caso a la intuición que nos dice qué es mejor hacer en cada caso. Porque al final, ¿qué es mejor hacer? ¿Para qué? ¿Para quién? Para mí. ¿Qué es mejor hacer para un objetivo marcado por mí mismo? O, en caso de eventos extremadamente importantes, eventos marcados por la vida, por vuestro destino, por vuestra conciencia superior o por los eventos, vuestro plan evolutivo. Claro, si mi objetivo es irme a trabajar a Australia, girar a la izquierda en vez de girar a la derecha, coger el bus, en vez de coger el coche o leer un libro o leer otro, quizás no es más que uno de los cientos de miles de acontecimientos que han de suceder para que yo llegue a donde quiera llegar. Pero cuando ignoramos un claro mensaje o no prestamos atención a las cientos de posibles pistas sobre el camino más rápido, quizás no me aleje 100% de mi objetivo, pero quizás me retrase enormemente en llegar a él. Porque es como si este campo cuántico universal hubiera computado todos los posibles eventos que podrían ocurrirte, ha puesto los elementos y componentes que necesitas en marcha y a ti te ha pillado en el camino decidiendo cómo reaccionar ante cada encrucijada que te está poniendo la vida delante. Y todo está perfectamente acoplado porque hemos entrado en el dominio de lo que se llama la sincronicidad. Y es a partir de ella que nos vamos a adentrar en los mecanismos de la creación de algo tan fantástico como nuestra propia realidad. ¿Y qué es realmente la sincronicidad? La mayoría de personas lo llamamos o lo llaman casualidades, pero la sincronicidad es el principio que rige esa serie de circunstancias y acontecimientos que nos pasan en el momento justo, en el lugar idóneo, en la situación perfecta. Cuando sin saber por qué las cosas os llegan cuando las necesitáis, os encontráis con alguien que os resuelve un problema cuando necesitáis esa ayuda, o aparece la puerta abierta por arte de magia para el siguiente paso que tenéis que haber dado en vuestra vida tras completar el anterior, eso es la sincronicidad. Se trata de la sucesión de acontecimientos en pos de un objetivo marcado, consciente o inconsciente, muy importante, que tratamos de casualidades porque nos sorprende que todo esté ocurriendo de forma tan perfecta y lineal. Ya podéis imaginar que la lista de cosas que nos pasan cuando estamos metidos en algo, justo en el momento en el que necesitáis que os pase, es infinita. Cuando, ejemplos muy normales que a todo el mundo le habrá pasado, cuando le estamos dando vueltas a un tema que os preocupa y os dejan un libro sobre el mismo. Cuando queréis conseguir un determinado objetivo y oís una conversación entre dos personas hablando del lugar donde se puede conseguir tal cosa. Cuando pensáis secretamente cambiar vuestro trabajo y no se lo habéis dicho al jefe y un compañero comenta a la hora del café que la empresa de al lado busca gente como vosotros. Todo aquello que marcamos como casualidad forma parte del dominio de la sincronicidad. Y funciona porque en realidad todo lo que existe no es más que energía. Nuestra premisa básica es que todo el universo, toda la creación, todo lo que existe es energía en diferentes estados vibrando a una frecuencia determinada. El concepto de vibrar a una frecuencia determinada es decir, como aquello que resuena o vibra a poca frecuencia, a una frecuencia más baja, es sólido, lo podemos tocar, es energía con una frecuencia de vibración muy densa. Y aquello que vibra a una frecuencia más alta es más etéreo, menos sólido.
La parte más pequeña de un átomo, ya lo sabéis, es pura energía y vibra también a una frecuencia determinada. Además, sabéis, imagino, que la física cuántica va más allá y nos dice que las partículas más pequeñas que conforman las partes más pequeñas del átomo, las partículas subcuánticas, ni siquiera existen como tales, sino que se encuentran en estado de onda y solo se colapsan en algo físico cuando alguien las observa. Es la llamada dualidad onda-partícula. Es decir, que si ni siquiera el núcleo central sobre el cual está construida nuestra realidad es algo físico, sólido, tangible, solo se convierte en algo físico cuando es observado. Mientras tanto, no es más que una onda con múltiples posibilidades de manifestación. Una roca, una flor o Saturno, todos estamos formados por esa misma energía, por esas mismas ondas que forman los componentes primarios de los átomos, que se colapsan en estado más o menos sólido, cada uno con su frecuencia vibratoria determinada, pero que mantienen siempre el mismo componente, el núcleo energético que forma cada una de las partículas que conforman la realidad. Evidentemente, así como nuestro cuerpo físico es energía con ciertas características, pues billones de átomos organizados en células, en órganos, en huesos y demás, pues que toman cierta forma, nuestros pensamientos y emociones también forman y emiten energía, y además con una frecuencia determinada. Y esto es muy importante comprenderlo, porque si no, no entendemos cómo funcionan las sincronicidades. Tenéis que saber que cada vez que pensáis o sentís, emitís energía de un cierto tipo, que forma ese pensamiento que acabáis de tener. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada obra es energía producida y proyectada a través de la pineal y a través de nuestro sistema energético y que se utiliza como materia prima para formar la realidad subjetiva que nuestra mente individual y colectiva proyecta, ¿vale? Formando holocuánticamente la realidad, como si fuera un proyector sobre una pantalla. La realidad que consideramos real no lo es, solo es ondas energéticas, patrones geométricos, números, formando una realidad que nosotros decodificamos como un holograma 3D. Cuanto más focalizado e intenso es vuestro pensamiento o sentimiento, más directo es ese haz energético que nosotros lanzamos al exterior con nuestra actividad energética diaria y normal. Por ejemplo, pensad en vuestra voz, pensad en mi voz ahora que me estáis escuchando. Cada vez que hablamos, cantamos, gritamos o susurramos, enviamos un haz de energía hacia afuera. Esta energía puede ser captada pues, por los oídos de todos vosotros que estáis aquí escuchando, por un micrófono, por una grabadora, etc. Pues cuando pensamos, emitimos el mismo tipo de energía con cada uno de nuestros pensamientos, solo que tienen diferentes frecuencias y tienen diferentes componentes, tipos, densidades, etc. Lo que pasa es que además no tenemos a nuestra disposición físicamente un artefacto a priori que permita medir esa energía que sale constantemente de nuestra cabeza y de nuestro sistema energético. Pero al igual que cuando gritáis concentráis mucha energía en un solo haz sonoro, cuando concentráis vuestro pensamiento fijamente en un solo concepto, emitimos una energía focalizada en ese tema. En este caso, la energía de vuestro pensamiento se proyecta por el entramado energético que conforma nuestra realidad. Y este es otro de los puntos clave que hay que entender para entender las sincronicidades. Todo lo que pensamos, decimos o hacemos genera energía que se lanza al espacio exterior, o como queráis llamarlo, formando un gran entramado energético que Carlos Castaneda llamaba los hilos del mundo, como una gran telaraña, donde las mentes de todos los habitantes convergen y se conectan todos con todos, porque todos estamos conectados con todos en niveles supraaurales, niveles bastante altos de la realidad en la que vivimos. Si habéis visto, por ejemplo, en la peli El efecto mariposa, os sonará el concepto de que el aleteo de una mariposa en una parte del mundo puede provocar un tornado en la otra. Esto quiere decir que todo está conectado con todo, que todos estamos conectados con todos y que cualquier acción nuestra, sea la que sea, provoca movimientos y variaciones en este entramado, que es la realidad subjetiva en la que vivimos, que pueden afectar a todos los demás,
aunque no nos demos cuenta, porque no nos damos cuenta de las repercusiones que tenemos en la realidad de otros con cada uno de nuestros actos. Claro, al contrario que la voz, los pensamientos y la energía contienen una característica muy interesante que dice que los semejantes se atraen. Es un principio cuántico, el principio de atracción de las fuerzas semejantes, y está basada en el movimiento frecuencial de la energía por este entramado energético. El concepto más exacto sería algo así como que cuando tú emites A, vamos a dejarlo genérico, tu energía resuena con aquello que es A, más de A. Si cambias y empiezas a emitir B, empiezas a resonar con aquello que resuena con B. Sean estas letras sinónimo de emociones, deseos, cosas, sensaciones, eventos o personas. No importa. Aquello que emites es principalmente lo que da la indicación de qué es lo que siempre atraéis o atraeréis hacia vosotros. Y lo que conformará vuestra vida, la que vuestros 5 sentidos luego perciben como real a través de la decodificación energética de nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro cuerpo mental. Y todo gracias a que todos estamos unidos por una gran telaraña energética que une todo con todo y a todos con todos. Claro, ¿qué significa esto entonces? Pensamos en nuestra mente pues como un gran sintonizador para descubrir, para describir el concepto de por qué sistemas energéticos de la misma frecuencia, composición o contenido tienen tendencia a atraerse unos a otros. Y es que los núcleos de energía básica que componen nuestros pensamientos son como imanes que buscan juntarse con otros núcleos energéticos de la misma frecuencia y las mismas características. Aquello que emitimos, somos o pensamos no es sino un gran imán que sintoniza todo aquello de ahí fuera que concuerda exactamente con las mismas características. Imaginad, siguiendo con el ejemplo del post-it, imaginad que a cada pensamiento que enviamos le ponemos un post-it que dice unidad energética número 1, potencia 12, vibra la frecuencia X y contiene la imagen de un deseo concreto. Y eso sale disparado a la telaraña, al entramado energético y empieza a resonar con todo lo que tiene unidad energética 1, potencia 12, vibra la misma frecuencia y contiene el mismo contenido energético. Claro, en la mayoría de casos, esta energía que enviamos se disipa y se desvanece antes de que ese pensamiento actúe como el imán o el resonador que es y detecte, atraiga o envíe hacia nosotros los eventos, situaciones o personas que resuenen con aquello que estamos emitiendo. Pero cuando se consigue que todo eso empiece a resonar, empezamos a convertir esa energía en sincronicidades, que no son más que los movimientos por el entramado, las matrices o las redes espaciotemporales de nuestra realidad, que empiezan a manifestar las situaciones que concuerdan con aquello que estamos emitiendo. Lo que pasa es que, como os decía antes, la mayoría no somos conscientes de esos movimientos. Y para la mayoría de nosotros, la realidad que percibimos y en la que vivimos inmersa nos da la sensación de que nos viene dada. Nos la encontramos cada mañana cuando nos levantamos de la cama y en casi todos los casos creemos no haber tenido nada que ver con la construcción del mundo que nos rodea. Aunque en parte sea así, porque simplemente hemos aceptado que lo creado por el inconsciente colectivo ya nos va bien, por otro lado, es también nuestra mente subconsciente, nuestro sistema energético y el resto de todo lo que somos, los que se encargan de trabajar, sin que lo sepamos, día y noche sin descanso, para transmutar esos patrones energéticos y generar aquello que nosotros percibimos como nuestro mundo exterior. Claro, ¿quiere decir esto que genero mi realidad sin darme cuenta de ello muchas veces? Pues sí, porque el mundo que creemos ver como real y sólido no es más que, como decía antes, la suma de millones de ondas electromagnéticas de energía en movimiento, creando un perfecto holograma tridimensional. Pero todas las posibles realidades están presentes en forma de componentes energéticos, futuros probables y alternativas latentes. Y aquello que descodificamos con nuestros sentidos y con nuestro cerebro es lo que realmente llegamos a percibir de una de esas posibilidades manifestadas.
aquello que todos vemos por igual y con lo que todos estamos de acuerdo no son más que las proyecciones energéticas de toda la masa de la humanidad a través de nuestro inconsciente colectivo, al cual estamos todos conectados, y de lo cual hemos creado una versión en nuestra propia realidad. Es decir, el hecho de que la hierba sea verde, la nieve blanca y fría, o el fuego queme, o el agua sea transparente, es porque todos estamos de acuerdo desde los albores de la humanidad y lo decodificamos de la misma forma. Así lo percibimos y así estamos programados para aceptar que esas cosas tienen el mismo significado, y gracias a ello podemos interactuar y vivir todos juntos en algo que parece aparentemente real y tangible para todos nosotros, pero que en realidad no son más que proyecciones holográficas de energía que todos hemos aceptado para poder entendernos. Esto, si os acordáis de la peli Matrix, es muy sencillo, porque veis allí la realidad de la Matrix, que no era, ¿os acordáis? No era más que un conjunto de números pasando sin cesar en un ordenador. Pues la realidad común de nuestro planeta es lo mismo, no es más que múltiples ondas, patrones y figuras geométricas energéticas que todos decodificamos de la misma forma. Ahora bien, ¿quién genera entonces estas ondas? ¿Quién genera estas realidades potenciales? Pues nosotros lo hacemos, o mejor dicho, muchas veces lo hace nuestro subconsciente y otros de los componentes del ser que somos. ¿Y cómo? Bueno, vamos a verlo, os lo explico en un modelo que se basa en 3 factores. Nuestro pensamiento consciente, el primero, nuestra mente subconsciente, el segundo, y la mente inconsciente colectiva. El pensamiento consciente es el conjunto de nuestra actividad mental diaria, ¿vale? Ya lo sabéis, todos nuestros pensamientos, decisiones y proceso de datos que entran por nuestros 5 sentidos. Esto se procesa a través de la mente, que está formada por esferas vibracionales, y la mente consciente se encuentra en la parte delantera de nuestra cabeza. Luego tenemos el subconsciente, que es la parte de nuestra mente que recoge, almacena todo lo que percibimos por los sentidos, todo lo que entra por la esfera inconsciente y va a la subconsciente, que absorbe todos los datos que le llegan sin discriminar ninguno y ejecuta sus propios procesos lógicos de razonamiento. Nuestro subconsciente tiene un potencial impresionante del cual no nos damos cuenta. Además, el subconsciente actúa casi siempre como mediador entre la parte racional y analítica que todos tenemos cuando estamos en el día a día y el inconsciente, o la parte de mente colectiva a la que todos estamos conectados. Porque finalmente este inconsciente colectivo al que todos estamos conectados, podríamos decir o asimilarlo que es la mente grupal, que contiene toda la información del pasado, presente y futuro, de todas las partes, de todas las personas, de todo lo que sucede en el planeta, eventos y situaciones, acumuladas, como os decía, en un entramado energético que podríamos asimilar a una gran telaraña, y que está a nivel, evidentemente, de lo que llamamos el plano mental, uno de los planos no físicos que rodean nuestro planeta. Está fuera del alcance de nuestros sentidos porque está en un rango frecuencial ligeramente superior al que podemos percibir. Entonces, claro, para comprender por qué todo pasa cuando tiene que pasarnos y cómo se generan estas sincronicidades, hemos de entender pues, el papel que juega nuestra mente en su conexión con este entramado energético que conforma la realidad. Porque somos nosotros, en niveles mucho más profundos, los que estamos constantemente emitiendo paquetes energéticos que por resonancia nos llevan a situaciones y señales que concuerdan con aquello que hemos emitido, como os contaba en los ejemplos anteriores que todos seguro habéis vivido, donde se suceden así diferentes acontecimientos que, a pesar de que puedan afectar a muchas personas desde nuestro punto de vista, siempre resuenan y nos afectan de forma totalmente personalizada, porque parece que están hechos solo para nosotros mismos. Y no solo se suceden estas sincronicidades, avisos en vuestra realidad los tenéis también a patadas. De la misma forma que las sincronicidades con eventos, personas y situaciones van apareciendo de forma ordenada en vuestra vida, otra de las cosas que parece sucedernos a todos es que la mayoría nos encontramos avisos o señales que parecen indicarnos qué dirección es la más adecuada para tomar en cada momento de nuestra vida.
Básicamente funciona igual que lo anterior, ya que de alguna forma forma parte de nuestra psique, que tiene acceso a la percepción de todas las energías de esta telaraña y a los sucesos que discurren por ella, pudiendo generar a nivel subconsciente o inconsciente señales, atrayéndolos a la que mi mente consciente entonces los perciba como algo tangible y real, y ahí viene, se desarrolla, empiezan a llegar esas intuiciones, esos mensajes, esas corazonadas de cómo hay que hacer caso a lo que estamos viendo y viviendo. Cuando uno aprende a leer estas señales, aprende a hacer caso al GPS interno que todos tenemos, nuestra intuición, nuestro sexto sentido, como os decía, y aprendéis a reconocer los mensajes que os llegan, tenéis la mejor brújula que pueda existir para navegar por vuestra realidad particular sin desviaros ni un ápice del camino que vosotros mismos en algún momento os habéis planteado, aunque no lo recordéis o no os acordéis. Pero claro, aún queda otra pregunta muy importante. ¿Cómo funciona el ajuste de tiempo en el que suceden los acontecimientos en nuestra realidad tridimensional para que las cosas cuadren al segundo? ¿Cómo se sincronizan todos esos eventos de mi vida para que todo suceda en el preciso instante en el que deba suceder? Bueno, si sabemos que la realidad común bajo la que vivimos está formada como si de una gran telaraña energética se tratase y nuestro subconsciente está conectado a esa telaraña, puede usar los cálculos para saber en qué momento los ajustes son necesarios para atrasar o retrasar acciones y manifestaciones energéticas para gestionar que, por ejemplo, dos personas se encuentren en un determinado punto a una determinada hora sin que ninguna de ellas sepa cómo ha llegado allí. Bueno, según mi experiencia, según lo percibido, me da la sensación de que la generación de sincronicidades funciona siempre desde atrás hacia adelante. Es decir, la casa se empieza a construir por el tejado y parece que nuestra mente y la conexión con el entramado de nuestra realidad planifican la manifestación de todas y cada una de las sincronicidades, teniendo siempre como referencia el resultado final del deseo que hemos emitido en un paquete energético con un pensamiento y que ya está tratando de resonar con lo que encuentra en la realidad común. Solo así se entiende la perfección de los resultados, yendo hacia atrás, trabajando con el final en mente y desandando el camino que nos hará llegar hasta ese final. Porque es a partir del deseo manifestado en una persona, manifestado en una línea temporal, en un futuro potencial y latente, al cual nosotros con nuestra mente racional tenemos acceso limitado, que la secuencia de eventos que empieza a ocurrir para que tú llegues a eso, empieza a crearse. Claro, es como cuando se rueda una película. Casi siempre se graba primero el final, los puntos más importantes, y luego se rellena con escenas que nos faltan para unir el entramado de todo el guión. La proyección de cara al espectador, una vez montada la película, sigue una línea temporal secuencial que encaja perfectamente con nuestra forma de entender el mundo, porque nuestro cerebro solo percibe el tiempo como lineal, aunque sea simultáneo, y con la forma en la que está construida la realidad. Así, en el cine, por ejemplo, vemos los sucesos como si estuvieran ocurriendo realmente uno detrás de otro, en el orden lógico en el que los entendemos, pero en otro nivel, cuando se hizo la película, el final se rodó al principio. El principio estaba en el medio y las escenas de los lados se pusieron cada una en el orden que el director consideró apropiado. Y a nosotros no nos importa el orden de esos acontecimientos cuando estamos viendo la peli, ¿verdad que no? No, porque todo lo que podemos apreciar es cómo suceden las cosas en la cinta. Solo podemos apreciar lo que el proyector de la cinta nos está mostrando. Y así es como suceden las cosas en la vida, ordenadas cronológicamente, donde todo encaja a la perfección, aunque esos eventos fuera de nuestra realidad existan de forma simultánea y se hayan ido manifestando en diferentes momentos según nuestros pensamientos y emisiones energéticas los han ido captando y resonando. De forma que para cada objetivo, cada idea que lanzáis ahí fuera, con la fuerza suficiente para que se convierta en algo real, que sea capaz de resonar con otras cosas y atraerlas hacia vosotros, la situación o el deseo final ya está materializado, como el encuentro de Patricia con su amiga. Y entonces solo es
el proceso de andar, desandar el camino para llegar a sincronizar ese encuentro, lo que hace que empecemos a encontrar semáforos en rojo, más atascos, se nos caigan las llaves o tengamos algún problema que nos haga avanzar, retrasarnos, acelerar o cambiar el camino para que ese deseo final que ya está latente en un futuro probable llegue a cumplirse tal como está. A mí me parece un truco impresionante. La verdad, esto de querer manifestar algo en nuestra vida, atraerlo, conseguir un objetivo y empezar por el final, parece ser que es la forma de trabajar con el cómo crear nuestra propia realidad. Siempre, siempre enfocarnos en el deseo final, porque ese deseo final es la clave para entender el deseo de manifestación y por qué la realidad que vivimos siempre empieza la casa por el tejado. Es que simplemente es mucho más fácil. Sintoniza primero la realidad futura que quieres vivir, según aquello que hayas emitido. Si emites un fuerte deseo de encontrarte con un amigo, crea en el entramado energético de tu vida, en tu telaraña, las conexiones necesarias para que en un futuro disfrutes de ese encuentro. Y conectándote al mismo por resonancia, empieza a mover subconscientemente los hilos de la realidad para que los eventos que tengan que llegar a ese futuro te acerquen a él o te acerquen a ella. Nosotros no somos conscientes de ello, porque vivimos de momento en una línea temporal en la cual eso aún no ha sucedido. Nuestro proyector todavía está en el tercer fotograma de la peli, y eso pasa en el 250. Tienen que haber todavía 200 y pico fotogramas, eventos, que pasen por nuestro proyector antes de llegar al 250 que ya existe, que ya está grabado. Así que a partir de aquí, cuando tú llegas a ese proyector, te asombras de todos los eventos que han sucedido en cada uno de los fotogramas anteriores sin saber que ya estaban programados y se han ido grabando a medida que coincidían con el deseo final del fotograma que necesitabas. Y estos son los ajustes que os hacen perder el metro, que hacen que nos retrasemos y nos adelantemos, que haya caravana cuando nunca la hay, que el autobús llegue tarde o que pierdes las llaves del coche, se te caiga y salgas 10 minutos más tarde de casa. Porque todos estos ajustes y eventos suceden porque ya tenemos el fin preparado, porque ya existe en algún nivel el evento al cual queremos llegar y es necesario conducirnos hacia ese a través de todos los ajustes temporales en nuestra vida. Puesto que vivimos en un mundo y en una realidad en la cual debemos interactuar con otras personas, con cientos de procesos, intercambios y traslados de un lado a otro para conseguir lo que queremos, es necesario constantemente modificar y remodificar parámetros, acontecimientos y señales. De ahí que este ordenador central, este gran campo cuántico, esta gran telaraña, no es estática, siempre se está reconfigurando. Y es que, aunque no lo podamos comprender, el universo tiene billones de formas de proporcionarnos lo que queremos. Y normalmente es siempre la que menos sospechamos la que más oportunidades tiene de manifestarse. Cuando se os caigan las llaves y perdáis un minuto, no penséis que es por casualidad. Cuando se os hayan desatado los zapatos y perdáis 30 segundos, no penséis que es por casualidad. Si fuéramos capaces de ver las repercusiones de esos retrasos o adelantos en nuestra visión temporal de las cosas, estoy seguro que nos asustaríamos. Y yo casi me alegro de que eso sea así, porque claro, me evita que me ponga nervioso pensando que puedo hacer algo que influencie a alguien o que yo conscientemente modifique algo que evite que mi deseo se cumpla. Afortunadamente, por experiencia, sé que mis deseos, necesidades y objetivos ya se han cumplido. En un punto de mi futuro ya existen todos, pero al cual yo todavía no he llegado. Y no pasa nada si me paso más tiempo de lo normal tomando el café con los amigos, porque ya sé que el universo luego se encargará de acelerarme el paso en otro momento, como sea, para que no pierda ni uno de esos eventos sincronísticos que me harán encontrarme, como siempre, con mi deseo. Y no se puede pedir más. Muchas gracias. David, en tu libro El poder de la intuición, que si lo queréis, mira, yo lo tengo dedicado y estas cosas no corren así como así. Hablas de una cosa muy interesante, ¿no? De viendo
con la mente. A las personas que a veces se lo han preguntado, y otras que sabemos de qué va, explica un poco de forma sencilla qué es ver con la mente, más allá del ojo biológico. De forma sencilla. Inténtalo, compañero. Mira, nosotros no vemos con el cerebro. Todo el sistema de codificación de la realidad que hacemos está basado en tres componentes: el cerebro, la mente y el cuerpo mental. La mente no es el cerebro, la mente no está en el cerebro. El físico Nassim Haramein decía que buscar la mente dentro del cerebro es como buscar al locutor de un programa de radio dentro del aparato receptor. La mente es un campo cuántico energético, entonces todo lo que percibimos no son más que haces lumínicos. Que yo vea ahora este vaso es porque la energía de este vaso me está entrando por la retina, y cuando llega a mi cerebro tiene que intentar averiguar qué es lo que estoy viendo. Lo hace descomponiendo esta información con los datos de los que ya dispone, en el banco de memoria, en las experiencias que ha tenido con vasos anteriores, en lo que espera ver. De forma que el cerebro, a través de la información que tiene en la mente, que está compuesta por diferentes esferas a nivel energético, y en el cuerpo mental, que es el tercer cuerpo sutil del sistema energético de las personas, ahí tenemos todos los programas, datos, informaciones y experiencias necesarias para saber que el haz lumínico que yo estoy percibiendo corresponde a algo que en la realidad común se llama vaso. Pero es que no es el cerebro quien lo decide, o sea, no es el ojo quien lo decide, es el cerebro con la información de la mente quien construye el holograma tridimensional que me dice que esto es un vaso. Si yo tuviera algún problema en el proceso de transmutación energética o de recuperación de datos de mi mente o de mi cuerpo mental, yo podría estar viendo esto de forma diferente a como lo vería otra persona, porque la parte de información personal, única, de mi mente, mi cuerpo mental, solo me pertenece a mí. Si yo decodifico esto de forma diferente, diríamos que tengo paranoia o estoy viviendo una alucinación, pero para mí es tan real como para cualquiera de vosotros es la otra forma de verlo, porque mi mente es la que ve, mi mente es la que decide qué es lo que yo tengo delante. Y David, otra preguntita. Como que vamos bien de tiempo, amigos y amigas, en tiempos pasados, las personas que tenían pues, ciertas capacidades de vibración y les permitían vibrar a unas notas musicales, por poner un ejemplo muy superiores, y tenían una conexión, una revelación, pues o tenían que encriptar lo que estaban viendo, lo que estaban recibiendo. Hoy, gracias a Dios, en los tiempos que corren, ya lo podemos decir aquí abiertamente, las revelaciones que hay, o un medio a veces encriptadas, o de forma sencilla para que se expliquen. Pero si vivimos en la tercera dimensión, y la física cuántica nos ha demostrado que como mínimo hay 11 planos dimensionales aquí superpuestos, nos hace pensar quizás de que hay otro público, otro escenario, otros entes más sutiles, más evolucionados, ya sin forma orgánica, en estos planos que nos superponen. Claro, tú piensas que lo que nosotros llamamos el plano sólido, el plano físico, no es más que la percepción, no es más que el rango frecuencial que nuestros sentidos son capaces de percibir. Luego tienes, claro, la Tierra como planeta físico está rodeada de montones de planos no físicos, energéticos, vibracionales. Cada uno, a medida que subes en vibración, son menos densos y demás. Si creemos que el planeta a nivel físico está lleno de gente, la vida que hay, los planos no físicos no te quiero ni contar. Hay más gente allí que aquí. Hay vida porque son otros niveles frecuenciales que los seres humanos, a no ser que tengas desarrolladas ciertas capacidades, como tú dices, no vemos, porque nuestro ADN decodifica solo un cierto límite de frecuencias y de rangos. Pero hay tanta vida no física como vida física, y el planeta es un compendio, si quieres verlo así, como de muñecas rusas, una detrás de otra, donde nosotros existimos en la más interior de todas, pero cada muñeca está compuesta o está rodeada de planos superiores que los interpenetran. Los planos no están uno encima de otro, las dimensiones, las energías, las bandas frecuenciales están siempre interpenetradas. Por eso, como tú bien dices, en este momento los diferentes planos están coexistiendo en el tiempo o en el espacio. Pueden coexistir o en tiempo o en espacio o en ambas cosas. Así que esto está lleno también de vida, aparte de los que nos hayan venido a ver aquí sin pagar entrada, estén por ahí, pues forma parte del entramado energético de la realidad,
y es lo más normal del mundo, solo que es una cosa que, como no se percibe por los sentidos, la ciencia siempre lo ha negado. Muchas gracias, David. Un fuerte aplauso.